Bueno, lo primero que quería comentaros un poco es, pues, por qué elegí esta temática, porque realmente yo quería aportar mi granito de arena, pues, a todo lo que estamos haciendo los profes de la escuela y hablaros de algún tema y demás. Como veis, pues, la verdad que estamos hablando de y comentando varias temáticas interesantes y espero que os estén aportando cosas. A mí incluso me encanta escuchar a mis compañeros, que a veces no he tenido la posibilidad, ¿no?, de escucharle y me encanta y siempre pues sacas detallitos o alguna información que te puede llegar a ser útil. Entonces, pues a mí se me ocurrió este tema porque la verdad es que siempre me ha interesado mucho el trabajo de la fascia cervical, es algo que hago habitualmente en la consulta y que cuando, por ejemplo, alguna vez impartió el seminario de la charnela cérvico-torácica, me encanta, que además creo que acaban de hacer un live José Antonio y Miguel Ángel, sobre ese tema, pues me interesa mucho por toda la implicación clínica que puede llegar a tener y bueno, pues es un poco ampliarlo un poco más y comentar algún detalle sobre esta zona y demás. Hace 2 días también el profesor Luis Palomeque pues hizo una charla sobre la fascia clavipectoral y bueno, pues comentaba que podíamos ir enlazando todo lo que es ese trabajo fascial que va tan unido a nuestro trabajo en la osteopatía, puesto que no solamente realizamos técnicas de TRUS, como ya sabéis, sino que nosotros abordamos un poco toda la globalidad del cuerpo y nos interesa pues hacerlo en ese sentido. Bueno, sin más rollo, voy a empezar ya pues con lo que supone, como digo, el trabajo sobre el raquis cervical. Entonces, os voy a hablar un poco primero de la parte de anatomía, después hablaremos de esos elementos anatómicos un poquito y qué relación a nivel de la fisiopatología puede tener todos esos elementos anatómicos y bueno, pues no os voy a explicar técnicas porque creo que eso ya lo sabéis, sino un poco pues el interés de poder trabajar esta región en el día a día en la consulta y cómo lo podríamos integrar, ¿vale? Así que nada, empezamos. A ver. Vale. Bueno, lo primero es querido poner una definición de lo que es la fascia, aunque muchos ya lo sabéis, seguro, pero bueno, yo he elegido aquí 3 definiciones. Una es tejido conectivo o conjuntivo, que es un tejido de sostén, sabemos que está derivado del mesodermo, del mesénquima, ¿vale?, formado por fibras conjuntivas, elásticas, células. Todo este tejido lo vemos en prácticamente todo el cuerpo en forma de tejido laxo, adenoideo, óseo, elástico, cartilaginoso. Otra definición pues, sería el elemento que envuelve a todo el sistema musculoesquelético, quizás esto sea lo más conocido, el sistema miofascial, ¿vale? Pero recordar que también envuelve vísceras, el propio sistema nervioso, es decir, que la fascia lo separa, lo conecta, da soporte, determina incluso la propia forma de la estructura. Y este me encanta. Payet dice que si nosotros pudiéramos suprimir todos los elementos tisulares del cuerpo, a excepción del tejido conjuntivo, realmente la apariencia del cuerpo no cambiaría. Entonces, digamos que somos fascia, a excepción del parénquima propio de pues, el tejido visceral, propiamente dicho, incluso parte de lo que envuelve el intestino también es ese tejido conectivo, con lo cual es importante tener en cuenta esa idea, ¿vale? Bueno, aquí tenéis una foto, he sacado un esquemita de lo que sería el contenido de ese tejido conectivo. Entonces, bueno, pues básicamente ya sabéis que está formado por gran cantidad de células, muchas de ellas sobre todo del sistema inmunitario, pues hay macrófagos, neutrófilos, etc. Hay adipocitos también. Y la célula estrella podría ser el fibroblasto, ¿no? El fibroblasto es esa célula que cuando recibe una información mecánica, o sea, es mecanosensible, pues va a empezar a producir más fibras de colágeno. Entonces, las fibras de colágeno distribuidas en cadena y también hay otras fibras tipo elastina, aunque es verdad que la elastina hay muchísima menos proporcionalidad, depende de la especialización del tejido, pero ya sabemos que
que le da la configuración de formarse, etcétera, ¿vale? Y después tenemos la sustancia fundamental o matriz extracelular, donde están contenidos todos esos elementos que en gran proporción disponen pues de agua, básicamente, ¿no? Bien, yéndonos un poquito a la etapa embrionaria, pues aquí tenemos un corte de lo que sería aproximadamente el día 20 del desarrollo a nivel de la etapa, ya digo, embrionaria. Pues veríamos las 3 capas que formarían el embrión, y en rojo, como veis, sería la capa intermedia, está representado lo que es el mesodermo, ¿no? La capa de arriba sería el ectodermo, donde ya se están formando las crestas neurales, y el propio surco neural, que le dará origen al tubo neural, ¿no? Al sistema nervioso. Y después en amarillo tenéis el endodermo, que será el futuro sistema digestivo. Y la notocorda, que lo describe la mayoría de los libros de endocrino como la organizadora, ¿no? Es esa jefa que va diciendo, bueno, pues tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto. Y bueno, cuando ha terminado un poco su función, desaparecería. Bien, en el embrión de un mes, si veis en la parte de la izquierda, que os señalo aquí, ¿vale? Pues ya se va replegando, o sea, la parte del ectodermo crece más rápidamente, entonces el embrión va quedando en esa forma arqueada, y se le aplica un corte frontal a la altura que estáis viendo, que sería la parte final de los arcos faringios, que ahora hablaremos un poquito sobre eso. Entonces, aquí pues vemos otra vez en azul ya desarrollar el tubo neural, la parte externa, que sería también ectodermo, ¿no? Que queda envolviendo, y en rojito estaría el mesodermo. En amarillo el endodermo, futuro tubo digestivo y órganos de la digestión, bueno, el sistema digestivo. Entonces, aquí, esta parte de aquí son los famosos somitas. Esto nosotros en osteopatía la verdad es que nos interesa, porque después hablamos de la facilitación metamérica y todo eso. Y el somita, digamos, el que va a tener el elemento de lo que llamaremos el esclerotoma, el dermatoma, el miotoma. Entonces, prácticamente esta parte de aquí será interesante y os la voy a desarrollar un poquito para poder entender el desarrollo de las aponeurosis cervicales, ¿vale? Tanto que veis que, bueno, pues la notocorda, digamos, esa organizadora, necesita organizar un eje sobre el cual gravite el tubo dural, y esas somitas que veíamos antes, pues van a presentar 2 zonas fundamentalmente. La parte más ventral, que formará lo que es el esclerodermo, que se formará pues las vértebras con su apófisis, etcétera, etcétera, ¿vale? Y la parte más externa será el miodermotomo. De ahí se desarrollará pues el sistema muscular y la zona de la piel, etcétera. Bien, o sea, lo que sería la parte correspondiente al dermatoma de la zona, ¿no? Entonces, el sistema muscular, veis que está dividido como en 2 partes. La parte más posterior le llaman epímero y la parte más posterior sería el hipómero, ¿vale? Dividido por un tabique. Ya la raíz nerviosa estamos viendo que se está dividiendo en una raíz posterior, veis que va a ir a la parte posterior de la musculatura, y otra, la raíz anterior, que esto formará a cada segmento, es lo que nosotros denominamos los plexos. Entonces el plexo no es más que el plexo braquial, pues el plexo lumbar, todo eso son las raíces anteriores de ese nervio raquídeo, ¿verdad? Que acompaña a la musculatura. Y esto se va esto va a aparecer, veis que aparecen 3 capas, entonces este desarrollo muscular también aparece sobre la región torácica, y también lo que vamos a hablar ahora a nivel de la región cervical. Entonces, desde la zona del hipómero, pues hay 3 capas, digamos, musculares que abrazarían hacia adelante. Lo vemos también en el tórax con los músculos intercostales a nivel abdominal, oblicuos, transversos. Toda esa estructura se repite.
Bien. Bueno, aquí vemos, si me voy otra vez a la foto anterior que veíais aquí, ¿vale? Que es un embrión de un mes, pues aquí corresponde más o menos la cuarta semana, se produce un repliegue hacia anterior y es donde se desarrolla lo que llamamos los arcos o bolsas faríngeas. Cada una de estas bolsas pues contiene sus estructuras neurovasculares correspondientes y van a dar origen a lo que después serán los arcos faríngeos, ¿de acuerdo? Entonces, representado aquí, lo veis, como el embrión se va replegando hacia la parte, digamos, ventral y aparecen esos arcos que veis, ¿vale? Los arcos branquiales. Normalmente son 4 arcos que en la foto de abajo veis que van a dar el desarrollo a todo el sistema pues, de la mandíbula, del oído y dependiendo de la altura, como estáis viendo aquí, lo que sería más anterior y superior va a quedar inervado por las estructuras nerviosas que conocemos. La parte más anterior sería por parte del trigémino, ¿vale? Los músculos incluidos a nivel del trigémino, o sea, corresponderían al primer arco branquial, al desarrollo del primer arco branquial. El segundo arco branquial estaría inervado por el nervio facial y después tendríamos el nervio glosofaringio y por último el último arco, que a veces se consideran 2, pero realmente es 1, pues sería por parte del vago, ¿vale? Entonces todo eso en el desarrollo del bebé pues ya lo podríamos interpretar a través de esas estructuras o arcos faríngeos, ¿de acuerdo? Bien, pues entonces, siguiendo esta idea del desarrollo de 3 capas musculares a través de esos arcos que hemos hablado y demás, vamos a hablar de que el sistema facial cervical presenta 3 compartimentos o 3 capas compartimentales. La primera sería la aponeurosis cervical superficial, empiezo de fuera a adentro. Después tendríamos ahora lo voy a describir en fotos, la aponeurosis cervical media, que presenta 2 hojas, una hoja más superficial, una hoja profunda, y después estaría la aponeurosis profunda o también llamada prevertebral. Bien, entonces, mirad, a mí esta foto me encanta. Es una foto de Paoletti, donde se ha realizado un corte también en el plano frontal a la altura de C6, ¿vale? Entonces, fijaros, podemos ver los distintos tabiques y os voy marcando, esta sería la aponeurosis cervical superficial en rojo y como veis se está envolviendo a la capa más superficial de los músculos. Ahora os los voy a poner todos, pero en esta foto como veis se ve muy bien, pues correspondería a el trapecio y el esternocleidomastoideo. Bien. Después tendríamos una aponeurosis cervical media, que esto solamente la vamos a ver de lo que sería la parte anterior del cuerpo vertebral hacia adelante, ¿vale? En realidad viene desde la parte del ilioides hacia abajo, que ahora lo veremos, y estaría representada por este color un poco marrón, lila, ¿vale? En esta hoja, o sea, en esta aponeurosis, vamos a encontrar 2 capas, una capa más superficial y una capa más profunda. ¿Vale? Entonces, esta sería la hoja superficial y aquí la hoja profunda. Bien. Después tenemos la aponeurosis cervical profunda o prevertebral, que sería la capa más interna. Y realmente, si observáis aquí, estaría casi en contacto con lo que llamamos el ligamento vertebral común anterior, ¿verdad? Entonces, esta que aparece por la parte anterior de los cuerpos vertebrales se abre lateralmente, transversalmente y abrazaría prácticamente a todos los músculos de la región cervical, pues tendremos los largos del cuello, los escalenos, ahora los vamos a ir describiendo, ¿de acuerdo? Y también en esta foto se puede apreciar lo que corresponde a los espacios maxilofaringeos que van bajando a la región del cuello,
donde se distribuyen los vasos importantes, como es la arteria carótida primitiva o la arteria carótida, la vena yugular interna y el nervio vago. Aquí vemos pues las aponeurosis faríngeas, que ahora también hablaremos de ella, el tiroides, la glándula tiroides, la tráquea y el esófago, ¿de acuerdo? Que queda, como veis, está en actitud de reposo, pues está un poco como aplastado. Bien, entonces todo eso constituye las aponeurosis faríngeas, que ahora hablaremos también, que van a llegar, como ya sabéis, a la parte me he quedado ahí, al occipital, ¿vale? A la porción basilar del occipucio, en su cara externa, pues es la zona de inserción, ¿vale? Bien, como músculos anteriores del cuello, ahora aparecerán todos y he utilizado los colores, vuelvo aquí, para que los identifiquéis, ¿vale? Entonces, músculos anteriores del cuello, pues tenemos toda la musculatura anterior del cuello, empezando desde los músculos rectos anteriores y el músculo largo del cuello, o sea, el recto menor, el recto mayor y el largo del cuello, ¿de acuerdo? Después, en las dos capas que están delante de esto, hemos dicho que había dos hojas donde se encuentran los músculos supraioideos e infraioideos. Como músculos supraioideos, pues tenemos el genioglosso, miloideo, digástrico tiroideo, ¿vale? Infraioideo, ahora los veremos, ¿eh? Externo tiroideo, mirad, aquí lo vemos. Entonces, tenemos el ioides y hacia arriba tendríamos los supraioideos. El músculo más externo que vemos es el digástrico, este es el digástrico anterior, ¿vale? El miloioideo, el estiloioideo, y por dentro estaría el genioglosso, que también se le considera músculo infraioideo, ¿vale? Pero en esta foto no se vería porque quedaría tapado, ¿de acuerdo? Después del ioides hacia abajo, pues ya tenemos esas dos hojas que hemos dicho antes, una capa más profunda que sería para este músculo. Algunos autores le consideran un único músculo y otros lo consideran dos, que sería desde el cartílago tiroides hacia el ioides y del tiroides, el cartílago tiroideo, hacia el esternón. Entonces, tiroideo, esternón, tiroideo. Esa sería la hoja profunda, y la hoja más superficial pues estaría el externo, algunos le llaman externo ioideo o externo cleido ioideo. Y el famoso, le llamo famoso porque para mí este músculo tiene bastante importancia clínica, que es el homoioideo. Bien, dentro de esos músculos profundos, seguimos los que estarían envueltos por la aponeurosis prevertebral o profunda, tendríamos también los escalenos. Veis aquí, o sea, en un plano más lateral, antes hemos dicho el largo del cuello, todo eso, recto mayor, recto menor, pues tendríamos a los escalenos, a los intertransversos y al recto también lateral, ¿vale? Y después tenemos los músculos todos abrazados hacia atrás, a excepción, recordar, del trapecio, por eso lo he cambiado el color, y veremos también después el esternocleidomastoideo. En la región posterior, pues tendríamos todos los que conocemos como músculos suboccipitales, también el complejo menor, tenemos también los esplenios, bueno, todos estos músculos, también el sacrolumbar, que venía del músculo de acoplamiento de los canales vertebrales, desde la zona de la sacroiliaca y de la porción lumbar, y el angular, ¿bien? Y he puesto al final, pues en el plano anterolateral, pues tendríamos el esternocleidomastoideo. Entonces, fijaros, esta sería la representación de la aponeurosis cervical superficial. Realmente es un collarín, si lo observamos, es un collarín que se insertaría sobre la línea curva occipital superior, ¿vale? Se dirige hacia adelante por debajo de la oreja, detrás del arco de la mandíbula, borde inferior del arco mandibular, aunque aquí veremos que también va a envolver a parte de la parótida, viene hacia atrás, pues la espina del omóplato, llega a la clavícula y demás, ¿vale? Esta se continuaría con lo que ayer el profesor Luis Palomeque hablaba de la aponeurosis clavipectoral. La aponeurosis clavipectoral partiría desde la clavícula hacia abajo, luego daba la vuelta por ese arco axilar, subescapular. Entonces sería la continuidad.
hacia el miembro superior. Bien. Bueno, entonces, si volvemos a comentar sobre la aponeursis cervical superficial, que la estáis viendo en este corte, pues llegaría hacia la región del arco horizontal de la mandíbula y envolvería también al parte de las glándulas sublinguales y submaxilares, ¿de acuerdo? Entonces estaría en este nivel, también la glándula parótida quedaría envuelta por esa capa, ¿bien? Después aquí ya vemos pues, la aponeursis cervical media, aunque realmente no apreciamos esas dos hojas, ahora veremos otra foto mejor, y la prevertebral o profunda que estaría pegada a los cuerpos vertebrales. Bien, en esta visión lateral a mí me gusta mucho también porque podemos apreciar las tres capas que vemos hacia adelante, ¿veis? La aponeursis cervical superficial, que envolvería al trapecio y el esternocleidomastoideo. Como veis, todas estas aponeurosis lo que hacen es compartimentar el músculo. Después veríamos la hoja superficial de la aponeurosis cervical media con el esternocleidoideo y el homoioideo. ¿Bien? Y una hoja más profunda para el esternotiroideo. Bien, fijaros que esta parte que estamos viendo aquí es el paso que veíamos en la foto anterior de los espacios maxilofaringeos. Entonces los espacios maxilofaringeos, si tuviera que describir a este nivel, tendríamos una pared externa, que sería el esternocleidomastoideo, una pared un poco lateral, que es formada por el digástrico posterior, rama de la mandíbula, ¿vale? Y por delante tendría al homoioideo envuelto en su estuche fascial. Bien, otra foto donde también comenta prácticamente lo mismo, veríamos la aponeurosis prevertebral, que se abre lateralmente para envolver a todos los músculos, como hemos dicho, de la parte lateral y posterior, y aquí veríamos la aponeursis cervical superficial, dos hojas para la aponeursis cervical media, y ahora hablaremos un poquito de las fascias de esta región visceral, porque esta es la región visceral del cuello, ¿de acuerdo? Espacios maxilofaringeos. El homoideo, veis que prácticamente está en contacto con la yugular. Y aquí me paro un poco porque, bueno, los que me conocéis sabéis que y en clase yo muchas veces os hago palpar el homoideo porque realmente este músculo puede dar una importancia clínica interesante a todo lo que es congestivo, o sea, puede provocar un problema congestivo a nivel del miembro superior, que ayer hablaba también el profesor Palomeque, decía que cuando teníamos un compromiso venoso se producía una especie de sensación de mano en guante, como una sensación de presión, de hormigueo, de hinchazón de todo el miembro superior. Bien. Fijaros, este es un músculo bidigástrico, tiene dos vientres, tiene una zona tendinosa en la parte central, una parte vertical, hace una especie de cambio de dirección y viene a insertarse al ángulo antero superior, bueno, el ángulo superinterno, perdón, del omóplato, de la escápula. De ahí su nombre. Entonces, pues si veis, está por delante justamente de lo que sería la yugular interna. Entonces, ahora os preguntaréis, bueno, ¿y este músculo si tú le das tanta importancia, en qué momento lo podemos observar en la clínica? Pues yo no sé si conocéis a gente que se sienta así o que tiene estas posturas. Entonces, fijaros, toda la postura asténica, esto es la postura asténica clásica, que implica una proyección anteriorizada de la cabeza. Bueno, lo que hacemos ahora casi todos, y más en este tiempo que estamos pasando, ¿vale? Fijaros la evolución postural del individuo. Entonces, todo lo que implica una proyección anterior de la cabeza, pues me va a generar una puesta en tensión de esta musculatura. A veces el paciente describe también un dolor referido sobre la zona del omóplato, puesto que se inserta al lado del angular. También suele presentar una elevación, si es unilateral, de ese muñón del hombro
Y fijaros que si en este paciente aplicáis un test de Abson, recordáis, para el desfiladero interescalénico, os puede dar un falso positivo. Entonces, a mí me resulta bastante interesante hacer técnicas y tratamientos sobre este músculo, sobre todo cuando veo que aparece el signo de dolor aquí, la postura adelantada de la cabeza. Bueno, en realidad lo incluimos dentro de un grupo de técnicas y de tratamiento, ¿vale? Vale, sobre la aponeursis cervical profunda prevertebral, ¿qué podemos decir? Bueno, hacia arriba, fijaros que sería la pared posterior de ese paquete vascular o de esos espacios maxilofaringeos. Aquí veríamos el músculo esternocleidomastoideo y el digástrico posterior estaría en la parte de afuera, como habéis visto, este estaría por fuera y este un poquito más adelantado. Y esto yo le llamo la cortinilla stiliana, se le llama así la cortinilla stiliana porque realmente acoge a todos los músculos que vienen desde la apófisis estiloides del temporal. Y escuchando una vez un vídeo de anatomía me lo grabé, me pareció interesante aprenderlo porque se me suele olvidar los nombres, no sé si a vosotros pasa, pues le copié esta idea y decía que los que se insertan sobre la estiloide van en orden alfabético, aunque no están en esa misma dirección, que sería F, G, H. Entonces tenemos el estilo faringeo, estilo gloso y estilo ioideo. ¿Vale? Entonces me pareció interesante, aunque la dirección es aquí, y aquí tenéis también el ligamento estilo ioideo y estilo mandibular. Vale. Bueno, pues fijaros, aquí vemos la aponeurosis prevertebral o profunda. Estos serían fascias faríngeas que vienen envolviendo ese paquete visceral y la aponeurosis cervical superficial que veíamos antes en el otro dibujo. ¿Vale? Bueno, respecto a las fascias tiroideas, pues mirar, esto es interesante también porque de ese paquete posterior que hemos visto ahí, ¿veis? Se repliega hacia adelante para envolver la parte anterior, sería el tiroides, hacia arriba va a seguir con el músculo constrictor superior de la faringe, insertándose también sobre esa porción basilar del occipital, y veis que hacia el lateral presenta el paquete neurovascular que lo envuelve también en parte, o sea, participa también en ese paquete neurovascular y envuelve también al tronco vascular a nivel del tronco brachiocefálico. Me pareció también interesante este dibujo porque aquí aparece el tronco tirobicérvico escapular. Es esta rama que sale de la subclavia y donde va a salir la arteria más importante que vascularizará el tiroides, que es la arteria tiroidea inferior. ¿Vale? Bueno, esto que veis aquí representa el domo pleural, o sea, la cúpula pleural. Entonces, toda esta parte también ahora veremos que tiene una relación importante con la parte superior del pulmón, y os lo he puesto aquí. Entonces, la proyección hacia arriba sería la musculatura de la faringe, los constrictores de la faringe, hacia adelante toda la vaina tiroidea. Hacia abajo tendríamos el tronco brachiocefálico y además formará parte del compartimento del timo, y luego hacia atrás pues la aponeursis cervical profunda y el diafragma estiliano que veíamos antes. ¿Vale? También, como curiosidad, envuelve hacia afuera los músculos periestafilinos interno-externo o elevador y tensor del velo de la faringe. Bueno, si bajamos hacia el tórax, fijaros, resulta que la hoja prevertebral que decíamos antes, la que estaba por delante del ligamento vertebral común anterior, pues baja al tórax, pero en forma de ligamento. Y estos que veis aquí en amarillo son los ligamentos vértebro-pericárdicos, ¿de acuerdo? Entonces, realmente esas aponeurosis son interesantes también en su continuidad, ya que ahora veremos, esto es lo que ya conocéis algunos como el famoso tendón central, y es curioso ver
gente pues, que ha tenido una patología cardíaca o una cirugía o ha tenido presenta también esa posición anteriorizada de la cabeza y ese acortamiento de ese sistema facial. Y después aquí vemos los ligamentos externo-pericárdicos que están dibujados en esta foto en amarillo. Esto sería pues la hoja, de la aponeursis cervical media. Formaría, entonces esta sería la hoja prevertebral y aquí tenemos la aponeursis cervical media que estaba en la región del cuello, ¿vale? Como curiosidad, pues también el domo pleural que veíamos antes en la otra foto está suspendida por esa fascia prevertebral en forma de ligamentos que le vamos a denominar como vértebropleurales, costopleurales, etc. Entonces, fijaros la relación tan importante que tiene este sistema cervical con el tórax. Bien, y esto pues ya lo conocéis, que lo hemos hablado muchas veces en osteopatía, el famoso tendón central, ¿vale? El tendón central, entonces, cuando dibujamos la lengua, porque la lengua participa desde el hioides, desde el suelo bucal y demás, realmente nos referimos a las fascias que envuelve ese sistema hioideo. ¿Veis? Que cuando baja el tórax, pues va a suspender el pericardio, también suspendería la parte superior del domo pleural. Veríamos también relación aquí con la musculatura suboccipital, puesto que ya sabéis que estos músculos suboccipitales forman un puente miodural, en realidad sería una continuidad de todo ese sistema, ¿vale? Visto en la zona cervical, pues nos resultaría interés tener en cuenta esas aponeurosis cervicales medias, ¿vale? Y bueno, yo aquí quería reflexionar también sobre el tema de la línea media, porque nosotros hablamos mucho ahora de posturología, captores posturales, la importancia de los pies, los ojos, el sistema estomatosnático. Veréis que el sistema hioideo, que también lo vamos a desarrollar un poquito, está muy íntimamente relacionado con el sistema hioideo. Pero aparte de eso, fijaros que esas aponeurosis de la línea media están al servicio de compartimentar, proteger y todo eso, también el sistema visceral. Entonces, habría que plantearse la idea de que ciertas asimetrías, escoliosis, llamémosle, etcétera, pueden estar originadas por problemas viscerales. Entonces, recordar eso, que no, el sistema visceral también puede ser un generador, digamos, de asimetrías en el cuerpo. Y para trabajar eso, imprescindible, por supuesto, trabajar el sistema fascial. ¿Vale? Bueno, aquí os he puesto un recuerdo, que esto seguro que también lo sabéis, las propiedades histológicas y bioquímicas de la fascia. Entonces, como conocemos la tisotropía, pues es la capacidad para cambiar de estado. Entonces, normalmente sabemos que esa sustancia mantenida en la matriz extracelular está con una cierta viscosidad y que cuando se agita, se calienta, se consigue licuar. Esto lo habéis hecho seguramente en cualquier técnica fascial. La tensegridad, pues es la posibilidad de combinar esos elementos tensiles o más elásticos con otros elementos más compactos, ¿vale? Anisotropía, pues es que dependiendo de las fuerzas que se apliquen van a responder en distintas direcciones, ya que las fascias pues, pueden presentar distintas direcciones. La viscoelasticidad pues, viene en función de la fuerza que apliquemos, pues la respuesta de la vuelta. Si aplicáis una fuerza muy o sea, demasiada fuerza, pues a lo mejor conseguimos que no pueda llegar a recuperar su estado original. Lo pongo de forma sencilla para que lo entendamos, esto es más complicado. Y la histéresis, pues es la liberación de la energía una vez que pues hemos aplicado una fuerza, una presión, calor, etcétera, pues va a producir una liberación de esa energía que lo hará cuando sea, ¿no?
no en el, o sea, se produce una liberación de energía al tiempo, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar un poquito de alteraciones de este sistema fascial y dirigiéndonos un poquito a la zona cervical, que es donde estamos. Entonces, recordar esta idea de que se puede alterar los compartimentos y los compartimentos y el sistema fascial no solo está alrededor del músculo, sino que también va a estar dividiendo pues esas miofibrillas, hablamos del perimisio, el endomisio, epimisio, etc. Entonces, todo eso puede estar dentro del propio músculo también comprometiendo en las láminas de conexión entre los distintos tractos, sistemas distintos músculos y generando compromiso a los espacios neurovasculares. Entonces, pues aquí importante las relaciones con las arterias que pueden irritar directamente al vaso o incluso a su sistema ortosimpático que queda envolviendo dicho vaso. Al sistema venoso, muy importante, ya que la vena no tiene capacidad contráctil, pues puede generar un compromiso, digamos, de éstasis o, bueno, de una falta de drenaje. Y la zona de la entrada torácica veremos que es fundamental, puesto que la llegada a nivel de las subclavias es fundamental pues, para el drenaje craneal, el miembro superior, etc. A nivel linfático, pues yo siempre digo que las fascias son las autopistas por donde camina la linfa, ¿no? Entonces constituye realmente la red linfática. Después tener en cuenta que el sistema fascial constituye también le podríamos llamar el sistema de coordinación o el esqueleto motriz, en tanto que está lleno de sistema propioceptivo. Ya sabemos que el uso neuromuscular está contenido dentro de esas fibras musculares, pero también encontramos gran cantidad de receptores de Golgi, etcétera, que realmente me van a generar pues una determinada postura o una cadena, ¿no? Lo que llamamos las cadenas miofasciales. Y recordaros también la idea de que la fascia está muy inervada. O sea, si vosotros había un experimento donde se inyectaba suero salino a nivel fascial o a nivel del músculo y el paciente notaba más sensibilidad cuando se producía la inyección a nivel del sistema fascial o de los tabiques. Bueno, aquí quería hablaros de una ley de la física que igual también conocéis, que es la ley de Laplace. Entonces la ley de Laplace dice que si yo aumento la tensión distal de un cilindro, aumenta la presión adentro del cilindro. Entonces esto nos viene muy bien para poder entender que una tensión fascial, la parte externa, puede aumentar y comprometer a la estructura interna. ¿Y qué tenemos en esa estructura interna? Pues las propias fibras musculares que van a estar sometidas a tracción y por supuesto también la propia vascularización, el paquete neurovascular. ¿Bien? Entonces entraríamos en este circuito vicioso donde se produce una tensión fascial, esto conlleva también un estado de inflamatorio, un estado de acidosis por cambios en el pH, edema, éstasis y suma y sigue, ¿no? Bien, bueno, fijaros, aquí os he puesto algunas particularidades. Por ejemplo, en el pleso braquial, que sabéis que va a salir entre el escaleno anterior y el escaleno medio, pues también tiene una pequeña fascia que le permite la salida de esos nervios, que tendrá que ver con la fascia prevertebral que antes hemos comentado. Bueno, pues ahí es donde se realiza incluso el bloqueo nervioso, inyectando pues, un anestésico o cualquier sustancia. Entonces, fijaros que cuando aquí hay estados de toxemia, yo puedo tener una irritación de todas las ramas del nervio del pleso braquial. Por lo tanto, interesantísimo también trabajar esa fascia prevertebral. Bueno, el sistema linfático, pues sabemos que todos los ganglios linfáticos, y como también explicaba el otro día el profesor Palomeque en su Zoom, que hablaba de un sistema linfático craneal, o sea, sabemos que
que hay salida también de linfa a través de, bueno, pues de todo el sistema craneal, o sea, junto con el sistema venoso, y que también tenemos conexión a través de esos ganglios linfáticos que drenarán en la vena subclavia, pues sería interesante tenerlo en cuenta esto, porque muchas veces, no sé si os ha pasado en la consulta, observáis, cuando observamos al paciente, la anamnesis, y vemos que tiene una sensación de la piel como si estuviera hinchada, como si la sensación de tensión ya la encuentras superficialmente. Entonces, importante, recuerdo esta relación también con el sistema linfático. Y incluso yo recuerdo que nos decía el profesor Gerard Martín, dice, me encuentro subluxaciones del esternoclavicular y realmente es un problema linfático. Bueno, pues fijaros que todo ese sistema fascial que está compartimentando a los distintos planos fasciales, si hay un compromiso de drenaje, no hay un problema realmente articular, sino lo que va a generar es un estado de éxtasis. Entonces la sensación de que no hay espacio, entonces el cuerpo ¿qué hace? Pues intenta aprovechar pues, las estructuras más móviles que hay en ese, y quizás la esternoclavicular pues puede ser una idea, ¿no? Entonces recuerdo esta idea. Aquí vemos bueno, pues el sistema linfático, para recordaros que el lado derecho pues va a recibir a través del tronco yugular, el subclavio y el broncomediastínico, pues toda la linfa que proviene desde la parte micránea derecha, brazo derecho y el emitora derecho, y que todo el resto, pues a través de ese gran vaso canal torácico, pues drenará sobre la subclavia izquierda. Por tanto, la linfa que viene aquí tiene un color más lechoso, ¿no? Porque contiene más grasa y viene del sistema digestivo. Bueno, otra idea que hablábamos era el sistema venoso, pues a nivel del cuello estará entre esos dos paquetes, entre la fascia cervical superficial. Si estamos en esta altura también tendremos que tener en cuenta la fascia cervical media, la hoja superficial, y arriba pues solo tendríamos la prevertebral, entonces pues entre esos dos planos. Luego otra idea, si yo tengo un compromiso de el sistema fascial cervical, quizás no hay una buena coordinación motriz entre los músculos agonistas y antagonistas, además del componente biomecánico que ya sabemos de la musculatura, del raquis cervical, pues esto podría generar también alteración en la dinámica, limitaciones articulares, etcétera, por ese juego agonista-antagonista, ¿no? Que estaría alterado por una mala información. Y una pregunta que os planteo. ¿El trabajo del raquis cervical puede tener algún efecto sobre el sistema nervioso autónomo? Pues seguro que muchos me vais a decir, pues claro, porque el ganglio cervical superior, no sé qué, tal cual. Bueno, pues a mí este estudio, que me lo pasó nuestro compañero Pablo Escriba, me sacó un poco me rompió un poco los paradigmas, ¿no? Porque era un estudio donde se manipulaba, eran técnicas de manipulación clásica de Etrusque, pero al fin y al cabo son técnicas de trabajo a nivel del raquis cervical. Pues fijaros, cuando se trabajaba sobre la zona cervical alta, se producían respuestas más de tipo parasimpático tónico. Y decíamos, bueno, pero si tú estimulas el ganglio cervical superior, vas a producir una idea más de estímulo simpático, ¿no? Y fijaros qué curioso, la manipulación cervical baja, en esos casos, producía más estado simpático tónico, una activación más de tipo simpática. Sin embargo, la gente que tenía dolor, o sea, los sujetos que presentaban dolor, da igual la zona cervical que le trataras, tanto la zona alta como la zona baja respondía con una dominancia del tipo parasimpática. Entonces, al final, lo que nos viene a decir un poco es lo que ya sabemos y hacemos en la clínica. Tratamos muchas veces lo que nosotros encontramos en disfunción
lo que estamos generando son reflejos que el cuerpo autorregulará según su necesidad. Pero es muy curioso, este estudio a mí me rompió un poco porque dije, trabajar la región cervical induce a un estado parasimpático tónico y sobre todo si hay signos de dolor en las cervicales. Y luego, esto también me parece muy curioso y fijaros, un latigazo cervical, como todos sabéis, va a producir un estado de rectificación del raquis cervical y puede generar problemas tiroideos. Y así está descrito en medicina, de tal manera que las anterioridades cervicales se relacionan con estados de hipotiroidismo. Y aquí os puedo contar una experiencia personal. O sea, yo tuve un hipotiroidismo subclínico después de un latigazo cervical. Entonces, curioso, ¿no? Porque realmente esas aponerosis cervicales podrían alterar los reflejos a nivel de la información tiroidea, pero además también podrían comprometer la propia arteria tiroidea inferior, que os recuerdo que se encontraba en relación con ese sistema. Entonces, mirad, la inervación del tiroides sabemos que se hace a nivel simpático, por fibras simpáticas que vienen de los centros medulares hasta lateral de T1, T4, ¿vale? Los ganglios cervical superior, medio inferior también participan en la inervación de las arterias tiroideas, superior e inferior, respectivamente, ¿vale? La fascia que rodea el cartílago tiroides, pues sabemos que es continua, lo hemos visto hace un ratito, hace un momento, desde el occipucio y baja hasta el tórax. Entonces, toda esa alteración, inervación simpática, podría tener alguna relación por esa estructura con la vascularización, ¿vale? Mientras que la inervación parasimpática se hace por ramas vagales y una rama también del nervio vago, que es el laringio superior. Entonces, si tengo una alteración de los reflejos somatoviscerales, podría generar problemas tiroideos, y lo dejo ahí, ahí tenéis la descripción en medicina. También podéis consultar, por ejemplo, los trabajos que en osteopatía hablamos de Luisa Burs, siempre lo digo mal, Burs, ¿vale? Pues es interesante también. Y aquí pues he puesto también otro estudio que me pasó el profesor Pablo Escribá de Champagne, que es un estudio de revisión que, fijaros, el trabajo de osteopatía mejora el funcionamiento del sistema endocrino. Se veía cómo después del trabajo osteopático pues se producía una regulación del cortisol y de la testosterona. Interesante estudio. Y dejo aquí otra idea que también me pareció muy interesante, que quizás habría que investigar. Sabemos que la piel y el sistema subcutáneo, que también es fascia superficial, pues va a generar hormonas esteroideas. Y aquí quizás la pregunta sería, ¿y si yo trabajo sobre ese sistema, podría mejorar la función hormonal? Pues necesitaremos estudios interesantes si el trabajo miofascial, si el trabajo fascial regula estados endocrinos, sobre todo en pacientes donde tienen problemas más de tipo de glándula suprarrenal, ¿vale? Entonces podría ser una posible investigación interesante. Bueno, según la fisiología, sabemos que el ganglio cervical superior y el ganglio estrellado, fijaros, tiene, esto ya lo sabíamos, efectos sobre la vascularización arterial cervical y craneal. Pero es que también, fijaros, regula las catecolaminas, o sea, lo que es los neurotransmisores del sistema simpático, la melatonina y la función de la glándula pineal. Y sabemos que la glándula pineal también tiene capacidad de producir hormonas, igual que lo hace la hipófisis. Entonces, fijaros, trabajar la región cervical también puede tener un efecto interesante sobre la regulación del sueño. Os he puesto esta foto que
que la he sacado del libro de Barral, ¿vale? Del libro sobre la manipulación vascular. Y en rosita vemos aquí el nervio vago, ¿vale? Entonces es curioso porque la pregunta es, ¿podemos trabajar el vago también a nivel, ya lo sabíais, porque hemos hecho algunas técnicas de esos espacios maxilofaringios, pero fijaros, interesante, y quería compartir con vosotros esta reflexión del doctor Porges, y él describe muy bien y habla mucho sobre el vago, y dice que las fibras supradiafragmáticas, bueno, ya sabemos que el vago, el 80% de las fibras vagales son aferentes, o sea, son sistema informático aferente, ¿vale? Pues las fibras supradiafragmáticas son mielínicas, mientras que las infradiafragmáticas son amielínicas. Entonces, quizás es interesante una información más rápida sobre toda la zona supradiafragmática. Pues que sepáis que si estáis trabajando el vago en esta zona, también vais a tener un gran efecto reflexógeno. ¿Y las arterias? ¿Podríamos tratarla aquí? Pues por supuesto. Deciros que la arteria carótida, además, en concreto, pues al contener los senos carotídeos, entonces sistema propioceptor, vais a tener un estímulo más potente, pero incluso el trabajo de cualquier arteria, si producís una ligera compresión o una movilización mecánica, se sabe que se va a liberar óxido nítrico, y el óxido nítrico tiene un efecto vasodilatador. Entonces, no solamente por lo que sería la vaina alrededor regular su estímulo simpático, sino por la propia actuación directa sobre el vaso, sería interesante. Por ejemplo, aquí os he puesto un estudio en el que la manipulación cervical en sujetos hipertensos consiguió reducir la presión arterial. Un estudio del 2017. Bueno, y hablaros un poquito sobre el sistema hioideo, ya que esas fascias cervicales, ya os digo, tienen una gran relevancia en esta región. Bueno, deciros que el hioides está en relación pues, con la mandíbula, con el cráneo, con las cervicales, con la cintura escapular a través de esos músculos infrahioideos y con el tórax por todo aquello que hemos dicho de los ligamentos externo-pericárdicos, ¿vale? Entonces, la estática y la movilidad del hioides condicionará también el movimiento de la cabeza, el funcionamiento del sistema estomatognático, el raquis cervical, etc. El hioides, entonces, podríamos decir además que está unido a todo ese sistema fascial, en tanto que se relaciona con los distintos músculos, incluso bueno, pues con las vainas tiroideas. Así, por ejemplo, el ligamento estiloideo pues lo va a unir y también el músculo estiloideo lo va a unir y lo va a relacionar con el temporal y con el occipital. Y las cadenas musculares pues me van a relacionar este hioides con la TM. Vamos a hablar un poco de esto. Fijaros. Sistema suprahioideo. Ahora mismo yo estoy contrayendo constantemente mis músculos suprahioideos porque estoy hablando, pero es que si estáis masticando igual, sabéis que el movimiento de la mandíbula en su primera parte es un movimiento de rodamiento, no hace falta realizar una gran apertura, y esto fundamentalmente se encargan los músculos suprahioideos. También hay un momento en los que van a hacer puntos fijos, o sea, se contraen también haciendo puntos fijos para que puedan funcionar los infrahioideos, y esto ocurre durante el momento de la deglución, ¿de acuerdo? Entonces su principal función será el de extender la mandíbula y hacer punto fijo para que puedan trabajar los infrahioideos. Y entonces ese equilibrio del hioide depende de los músculos que se insertan sobre él. Si yo tengo un espasmo de los músculos suprahioideos, como es el miroideo, genoideo, el digástrico anterior, el genioglosso, pues va a generar un hioides en posición alta y anterior. Y esto va a condicionar también la propia deglución y la masticación, etcétera, 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 ¿vale? Podríamos hablar más de este tema, pero bueno,
general. Después, si esto sucede de forma asimétrica, entonces si yo tengo, por ejemplo, ese estilo ioideo que me va a relacionar con el temporal, podríamos pensar que de un lado que traccionará más puede generar un estado de cóndilo anterior de la mandíbula. Entonces ahí ya tenéis una relación con el sistema estomatosnático interesante. Bueno, los músculos infraoideos, ¿qué hacen? Pues descienden el ioides cuando tengo que tragar, y os recuerdo que el acto de tragar se hace entre 1200 a 2000 veces al día. Depende si coméis chicle o no, pero bueno, aparte de durante la masticación y la deglución de la comida, también estamos constantemente tragando saliva. Entonces, aparte de eso, los músculos infraoideos están muy íntimamente relacionados con las cadenas en flexión, o sea, que participan en la flexión cervical. Si yo tengo un espasmo de estos músculos infraoideos, pues va a generar un ioides en posición baja y posterior. Por lo tanto, estados de retrognasia mandibular. Y fijaros, tiene que ver con esa posición clásica de cierre de la cadena anterior, retrognasia mandibular, etc. Por tanto, según la proyección de ese hueso ioides, pues puedo generar más cadenas en flexión, extensión. Algunos posturólogos consideran por eso a este ioides también como un diafragma, en tanto que puede generar tensiones asimétricas. Y fijaros, este ioides tiene, por tanto, relación con el esternón a través de esos músculos infraoideos. También con esos músculos infraoideos lo relacionamos con el omóplato. Por supuesto, con el sistema estomatosnático hemos hablado del estilo ioideo. Con la musculatura de la cara, puesto que esa musculatura de constricción de faringe y demás se va a relacionar también con el buccinador y demás. Incluso la posición craneal esfenobasilar puede condicionar alteraciones de todo ese sistema, y también con la zona suboccipital. Para yo poder tragar, si tengo tensión faríngea, no puedo tengo tensión sobre los músculos supraoideos, pues voy a hacer un movimiento de extensión. O sea, siempre que estamos tragando necesitamos una pequeña libertad de la zona cervical alta. Entonces, todo ese sistema consideramos interesante si tenéis que trabajar un trastorno temporomandibular, que os lo he apuntado aquí. Entonces, si estamos hablando de la disfunción temporomandibular o trastorno temporomandibular, tendríamos que tener en cuenta el sistema ioideo, por supuesto la musculatura masticatoria, que seguro que ya sabéis tratar, los maseteros, todo eso. La ocupación dental, por supuesto, lo que llamamos el pasillo de Chateau. La lengua, importantísima. Y también la propia estructura de la mandíbula, si está flexible, si hay una simetría, todo está íntimamente relacionado. Aquí os ha preguntado una prueba interesante que utilizan los logopedas, que se llama la prueba de Paine, y es para relacionarlo con el sistema lingual, para ver la posición de la lengua en reposo y en deglución. Entonces se le pone una sustancia sobre la cara superior de la lengua, que es visible a la luz ultravioleta, y lo que hacen con una ficha de los dientes, donde representan los dientes, pues permite que el niño, en este caso, pues que apoye la lengua en posición de reposo y que haga una deglución de saliva. Entonces, se abre la boca y con la luz ultravioleta se va a ver las zonas donde ha quedado marcada la sustancia ultravioleta, de tal manera que tiene que ir evolucionando. La mayoría de los niños que tienen una deglución infantil o que tienen un problema de ser respiradores bucales o deglución atípica o todo este tipo de patologías, suelen presentar una proyección más anteriorizada de la lengua, no apoyan sobre la parte de los premolares y molares, y bueno, pues en la ficha ellos lo van apuntando lo que es la progresión, entonces cómo va evolucionando. Y es interesante, os recomiendo además que si tenéis algún contacto de logopeda, poder trabajar también en conjunto, porque junto con odontólogos y tal, podemos
cambiar bastante la postura y bueno, pues los problemas de todo ese tipo de niños y patologías. Y bueno, pues fijaros, alteraciones posturales, pero los pacientes que tienen, y esto os he puesto ahí un estudio de ejemplo, sabéis todos que el trastorno temporomandibular también tiene que ver mucho con el estrés, con estados de ortosimpaticotonía y demás. Entonces, hicieron un estudio donde vieron que efectivamente estos sujetos presentan niveles más elevados de cortisol. Y también quería comentar aquí una cosa interesante que habla el doctor Porges, y es que cuando nosotros estamos en estrés, automáticamente tenemos una conexión con el nervio trigémino y con el nervio facial, donde hacemos una contracción de los músculos como si estuviéramos en defensa, ¿vale? Entonces, es una reacción de respuesta, ¿no?, del sistema a nivel muscular. O sea, la interpretación de estrés es apretar los dientes, con lo cual está íntimamente en conexión con esto. Bueno, os pongo aquí mi tesis doctoral del año 2017, que precisamente fue sobre el trastorno temporomandibular, donde utilicé una técnica de normalización sobre la aponeurosis cervical profunda, con unos resultados bastante interesantes. Entonces, aplicaba una técnica de normalización, como digo, sobre la aponeurosis cervical profunda, y después veíamos que el paciente podía abrir mejor la boca, aumentaba su posición de flexión, o sea, mejoraba sobre todo el estado de flexión cervical alta y desaparecían los músculos trigger sin haber sido tratado de masetero, temporal, suboccipitales y escalenos. Entonces, fijaros qué curioso, y era una técnica fascial. Bueno, entonces la pregunta, ¿dentro del tratamiento osteopático es interesante hacer técnicas miofaciales? Pues creo que está bastante claro, ¿no? Aquí os he puesto distintos abordajes de distintos autores. Pues, por ejemplo, tenéis a Rolling Baker, que hacía un trabajo de compresión, hablaba de la terapia craneosacral, movimientos de espiral de lesiones fasciales. Tenemos aquí a Player, que trabajaba sobre los quiches energéticos a nivel fascial, que hablaba de la liberación somatoemocional. Hablaba también de la noción de los 4 diafragmas, la terapia craneosacra. Aquí tenéis a John Barnes, también hablaba sobre la terapia craneosacral, la relajación miofascial indirecta, que también habla Andrei Pila. Philip Grieman, pues era un poco más estructural, por así decirlo, eran técnicas más de tipo estructural. Ida Rolf, pues hablaba del concepto del Rolf, de la relajación también directa. Chila, donde se producía era el desarrollo de las técnicas de relajación facial indirecta. Gordon Thing, interesante, sobre los patrones compensados, no compensados, un trabajo bastante interesante. También sobre el sistema linfático, relajación indirecta. Y aquí tenéis a Luigi Stecco, que, bueno, pues las técnicas que habéis visto algunos ya de creeping fueron desarrolladas por Stecco. Entonces, habla de la unidad, de los vectores faciales, y han publicado muchísima investigación sobre el sistema facial. Dejaros una idea, y es que cuando nosotros tenemos un envejecimiento del tejido, esa molécula de ácido hialurónico, de esa proteína que está a nivel de la matriz extracelular, pues se va a alargar. ¿Y esto qué pasa? Pues que el ácido hialurónico es el que presenta también capacidad hídrica de retener el agua, ¿no? Y por tanto, si se alarga la molécula de ácido hialurónico, pues hay un proceso de envejecimiento, perdemos esa capacidad de retener el agua y también permite el estado inflamatorio. Entonces ya sabéis que la gente que tiene problemas faciales realmente tiene un mal esquema corporal y tiene un estado de toxicidad, ¿no? O sea, tiene muchos dolores y realmente no sabe identificar qué le pasa, pero está
cansado, tiene dolor, tiene microinflamación, ahora que se habla tanto del estado inflamatorio de bajo grado y todo eso, ¿vale? Pues es interesante. A través de la presión, la atracción, el calor, podemos romper esas cadenas de ácido hialurónico. Entonces, realmente hay un interés en el trabajo, ya sea de compresión, de tracción, de aplicar calor, incluso un masaje, un estiramiento, etcétera, sobre ese sistema. ¿Qué objetivos tenemos? Pues mirar, eliminar las restricciones que puede, si nos centramos en la región cervical, pues que puede haber a nivel cervical, mejorar la tensión y la movilidad, mejorar la vascularización, acordaros de esos sistema arterial, venoso, linfático, por supuesto, mejorar la postura, normalizar el sistema estomatosnático, trabajar las vainas vasculares, mejorar el sistema visceral del cuello. Aquí podríamos hablar también de trabajo del esófago, tráquea, toda esa sensación también que presentan a veces cuando hay una retracción de la musculatura infraoidea junto con el tráquea y esófago. El paciente suele tener sensación de que le cuesta tragar, de sensación de constantemente se le seca la garganta, garraspeo, todo eso, aparte de que bueno, puede haber otras patologías asociadas como una hernia de hiato y demás, pero bueno, es interesante incluirlo dentro de ese trabajo. Y luego acordaros también ese efecto sobre el sistema nervioso autónomo. Y bueno, otras acciones que puede haber de ese sistema facial, pues es crear un propio vínculo del paciente. Todos cuando nos han puesto las manos aquí sobre la zona de la entrada torácica, sobre el cuello, realmente produce un efecto muy positivo. Y es que fijaros, la presión de la piel ya, sea donde sea, produce serotonina. Y esta serotonina incluso sabemos que va a actuar a nivel de la microbiota intestinal, o sea, no solamente estamos haciendo un trabajo local, sino también a nivel visceral, orgánico, etc. Y que el contacto de la piel pues, va a generar oxitocina. La oxitocina la genera la neurohipófisis, que es parte del sistema nervioso, entonces esta es la hormona del afecto, ¿no? Entonces, bueno, pues todas esas implicaciones es interesante. Y bueno, hasta aquí la charla. Espero que os haya aportado alguna idea, que habíais cogido alguna pincelada y bueno, pues ahí tenéis la web, por los que no conocéis la escuela, creo que la mayoría sí, y que podéis consultarla pues para ponencias, para que veáis. Tenemos además una aplicación móvil, o sea que bueno. Y por mi parte, pues nada más. Muchas gracias por vuestra atención y bueno, voy a consultar ahora el chat para, para ver si me habéis preguntado alguna cosita. A ver, que hay aquí un montón de cosas. Si tenéis alguna pregunta. Bueno, por aquí Mónica dice, he tenido latigazo, pero un hipotiroidismo. No siempre es así, pero es verdad que está relacionado. Dice Ariel que si la fascia la suelo trabajar antes o después de las técnicas manipulativas. Pues fíjate, realmente no tiene que haber una pauta. Es verdad que si hay una hipomovilidad, y además esto lo hablamos incluso en el test de Mitchell cervical, si tú cuando vas a hacer una exploración de la movilidad ves un tope óseo duro, etcétera, a lo mejor es interesante primero realizar una técnica de TRUS y luego hacer la técnica fascial, pero en su conjunto, ¿vale? Depende de cuál es el objetivo de tu tratamiento, ¿vale? Bueno, la acidosis influye sobre la fascia, pues claro que influye sobre la fascia. Todos los estados de toxemia van a influir, incluso estados de toxicidad hepática, pues sabéis que el hígado cuando no puede dedicarse a detoxificar y demás, pues se acumulan esos tóxicos a nivel del tejido conjuntivo, a nivel articular, todo eso sería la base, por ejemplo, de una fibromialgia, ¿no? ¿Cómo trabajas el esófago tráquea? Bueno, pues ahí tenéis, veréis, si no lo has visto todavía,
Mónica, pues te lo enseñarán, pero son técnicas de movilización, de normalización, también trabajamos mucho la entrada torácica y todo eso. Gracias, gracias a vosotros. ¿Alguna contraindicación? Me dice Juliana. Pues la verdad es que yo creo que no hay ningún... Hombre, si tienes un cáncer o, por ejemplo, si hay patologías pulmonares en estado agudo, cosas súper lógicas, ¿vale? Síndrome de Pancoast-Tobie, haces un tumor del domo pleural, en fin, todo eso pues entiendo que sí. Gracias a vosotros, de verdad. Espero que os haya servido. Juliana, evidencia del tratamiento en pacientes de fibromialgia. Yo la verdad es que no hago solamente un trabajo de la fascia cervical, o sea, un trabajo de fibromialgia va incluido, como decía antes, también un trabajo visceral, un trabajo pues más global, ¿vale? Estoy viendo a ver si tenéis aquí alguna pregunta. El homoideo, pues mira, el homoideo tú lo puedes palpar. Si ve, este sería el esternocleidomastoideo, ¿vale? Entonces, justo lateralmente, porque recordar, si te recuerdas los paquetes fasciales, tendríamos fascia cervical superficial y justo detrás encontraríamos la ponerosis cervical media, hoja superficial donde está el homoideo. Entonces, a esta altura, si yo voy a introducir el dedo por detrás y ahí lo puedes enganchar. ¿Estás seguro que lo has enganchado? Si te da un dolor sobre la zona del omóplato, hay veces que es muy doloroso y también genera un dolor irradiado hacia la zona del tórax. Entonces, en este caso, lo que te está diciendo es que estás comprometiendo también la ponerosis cervical superficial que sigue hacia el hombro y demás. Entonces, yo aconsejo trabajar primero toda la fascia superficial y después aplicar la técnica sobre el homoideo. Entonces, es interesante hacerlo a veces sentada, con el paciente sentado, te pones enfrente y ver, por ver el efecto del trabajo del homoideo y ver que el paciente consigue descender el muñón del hombro. A ver, la cadena muscular o anterior. Me dice Pablo que si pertenece a la cadena muscular posterior o anterior. Sería la cadena anterior, ¿vale? Pero justo encima del plano profundo del cuello. Bueno, bibliografía para la fascia, Nete, tienes muchísimas cosas para el sistema fascial. Aquí te he presentado ya hay un montón de autores y te diría que la verdad es que hay muchísima bibliografía. Si queréis, alguien, os he puesto ahí el correo, me podéis preguntar y para una pregunta más concreta os respondo en cuanto pueda, ¿vale? Gracias, José Manuel, qué gusto verte por aquí. Vale. Ejercicio sobre el latigazo. Bueno, ejercicio, ahí no me he metido, pero obviamente sería interesante también añadirlo. Pero vamos, yo lo que quería aportar con esto es que no os olvidéis de ese trabajo fascial y que a lo mejor el paciente os va a decir, estoy muy cansado, no sé qué, y bueno, lo justificamos todo por el accidente, pero si eso se mantiene en el tiempo y si ves unos signos clínicos de tiroides, o incluso yo te cuento mi caso personal, pero sé que hay pacientes que tengo que han dado analíticas positivas y que después del latigazo cervical han tenido un hipotiroidismo. Mira, aquí Manuel pone Anatomía de la fascia de Paoletti, pero vamos, tenéis muchos libros. Mira, pues por enseñaros uno, tengo aquí uno en la mesa, que es un libro de Andrea Turrina y que es un libro que podéis adquirir a través de la escuela, pero vamos, porque lo tengo aquí, ¿vale? Pero que hay muchísima bibliografía sobre fascia, anatomía. Gracias, Manuel, por apuntar todo eso. El trabajo del DO me preguntas, pues mira, yo es que no lo he publicado, la verdad.
En Teseo, que es el, ¿cómo se llama? Donde están incluidas todas las tesis doctorales, pues ahí está entonces la Universidad de Sevilla. En pacientes con cirugía de hombro, súper interesante. Sí, totalmente. Y además siguiendo, mira, con lo que contaba ayer el profesor Palomeque, que trabajaba sobre la fascia clavipectoral, me parece súper interesante, incluso ya meternos en tema del tórax, porque para mí es fundamental trabajar el tórax. Con los niños, si puedes trabajar la fascia cervical, perfectamente, perfectamente. Y además es hasta recomendable. Con tos residual, claro que sí, perfectamente también. Si tienes una tos irritativa y demás en la fase después de aguda de patología, por supuesto, recordar ese domo pleural, incluso en niños asmáticos, todo eso, pensar que están haciendo un tiraje. Entonces, trabajar todo el sistema, despejar, fundamental. Acordaros que además que el ganglio cervical superior pues va a dar nervios simpáticos para el sistema cardíaco, bueno, para las vísceras torácicas, aparte de, sobre todo a través de los nervios cardíacos, que están en relación con el sistema cardiopulmonar. Entonces, me parece súper interesante. ¿Algún ejercicio? Bueno, pues no lo sé. Aquí un montón de... No sé cómo ayudarte, Mónica. Hay muchísimas... ¿algún ejercicio que te parezca interesante? El ejercicio respiratorio me parece súper interesante en un control de buena postura, obviamente. Bueno, ¿alguna preguntita más? Son y 24. Elena, me dices que si el estiloideo toma punto en el ioides y después sobre el temporal. Entonces, yo diría, mira, acordaros que el músculo esternocleidomastoideo va a generar un estado de rotación de la rotación interna del temporal. Pues el estiloideo hace prácticamente lo mismo, tiene una dirección bastante similar, ¿vale? Pero ya no solamente por la rotación interna, sino porque va a generar tensiones sobre la propia mandíbula. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Me alegro, como digo, de haber pasado este ratito aquí con vosotros y bueno, pues ya nos veremos.